Tal cual hemos quedado en el desarrollo de las clases, el día de hoy, pues, o más bien en esta semana toca las exposiciones. El día de hoy, lunes 27, y continuamos el miércoles 29. ¿Ok? Tal cual ya también se había ordenado los grupos para que puedan exponer. Entonces, revisando acá la lista o la relación de los grupos, tengo que el día de hoy exponen el grupo número 1, que está conformado por Cristian Brunner, Yulisa Mendoza, José Rodríguez, Sabrina Sánchez, Alessandra Zulca, Noralia Torrejón y María Vázquez. Por favor, se van alistando, ¿ya? Luego continúa el grupo número 4, ya que está integrado por Susan Antesana, Rosita Díaz, Andrés Espinosa, Hugo Hidalgo, José Guerrero, Patrick Reynolds y Luigi Valencia. Y por último, la última exposición del día de hoy corresponde al grupo número 6, que está integrado por David Panduro, Fernando Rivera, Ángel Huaraca, Rosa Carrasco, Gabriel Vilches, perdón, y Efraín Taquir. Ya, entonces son los tres grupos que el día de hoy deben de exponer el trabajo que han realizado. Ya es sabido también por ustedes que el presente trabajo tiene dos notas, ¿no? Uno que va a corresponder a una nota de trabajo, propiamente dicho, que viene a ser el desarrollo, el resumen, el contenido del trabajo, y la otra nota viene a ser pues la exposición, cómo cada grupo da a entender y bueno, da a conocer el contenido o lo que ha realizado respecto a su trabajo. Dime, Brunner, estás levantando la mano. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Ya, ingeniero, en el sorteo que usted hizo la clase anterior, nuestro grupo, el uno, era el tercer grupo en exponer el día de hoy. No sé si recuerda. Bueno, no lo Bien, guardé la eh, capturita. empieza a exponer Ya, el grupo 6, luego el grupo 4 y de ahí el grupo 1. ya. Ok, no hay problema, Andrés. Pero ya los tres grupos que he mencionado van a exponer. Entonces, haciendo la corrección, ya haciendo la corrección, expone pues en este caso de mayor a menor, ¿no? Hay esa coincidencia. El grupo número 6, luego el grupo número 4 y por último el grupo número 5. ¿Ok? Entonces, se va listando el grupo número 6. Levante la mano quien va a compartir la pantalla para darle pase como moderador. Marleo Panduro. Marleo, ¿quién subió su trabajo de ustedes? Creo que fue este Ángel Huaraca, ingeniero. A ver, Sí, vamos a... quiero confirmado. Ya, ahorita lo revisamos entonces. Ángel Huaraca, ¿no? Acá está. Ok. Ya, jóvenes. Ya, Marleo, puedes compartir la pantalla y tienen pues 25 minutos como máximo para exponer su trabajo. Ya, son 25 minutos que van a tener como máximo. Yo, ingeniero, un momentito, ahí estoy compartiendo. Ya, prepárense, tienen ahí un par de minutos para que puedan compartir la pantalla. Ojo que hasta el tema, bueno, hasta la exposición del día
del día miércoles es el contenido del examen parcial que está programado para la próxima semana. ¿Se Ya, de eso puede lo hablamos. visualizar, ingeniero? Sí, se visualiza, David. Ok. Pero lo veo en un formato pequeño, o no sé, recién lo vas a... ya, ahora sí. ¿Se está viendo mejor? Y ahora sí, un poco, de repente un Ya. poco más de zoom y se mira mucho mejor. A ver ahí. Ya, ya ahí sí se nota. Ya. Ya, jóvenes, Bueno, tienen compañeros, 5 minutos. Pueden empezar. Puedes empezar, Mal. compañeros, buenas tardes. Eh, bueno, esta vez vamos a hablar sobre el resumen del reglamento del CIA. Eh, Voy a comenzar con hablando o dándoles el pequeño resumen de artículo por artículo. Voy a tratar de hacer lo más dinámico posible porque vamos a dar pase también a otros de mis compañeros que van a ir explicando de poco a poco. Bueno, acá nos dice el artículo 1. El artículo 1 de reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluaciones de Impacto Ambiental, tenemos como título número 1, disposiciones generales. Ya nos dice sobre el objeto del presente reglamento, ya tiene que es el lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. Ya, como bien lo dice, su primer objetivo principal, es eso, ¿no? Tener identificar, prevenir y pues tener un control y junto con ese control la supervisión, eh, tratando de no llegar a obtener el impacto ambiental negativo, ¿no? Ese es el objetivo principal. Bueno, pues obviamente dadas por las acciones humanas, las acciones de acuerdo a algún proyecto o alguna obra que se vaya a realizar, ¿no? Ya sea de inversión pública, privada, ya sea política. Bueno, y esto lo establece pues el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA. En el artículo 2 de la norma, nos dice sobre el cumplimiento de las autoridades tanto del gobierno nacional, regional y locales. O sea, tanto el gobierno central, que es todo el Perú, como los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que vienen a ser municipalidades, este, tienen pues tienen la obligación de hacer cumplir estas normas, ¿no? Asimismo, los proyectos que comprendan obras, construcciones, actividades extractivas, productivas, comerciales, de servicio, entre otros, que sean susceptibles de causar impactos ambientales significativos. ¿Qué nos dice? No solamente la responsabilidad pues cae o la obligación de hacer cumplimiento de las normas cae pues en esos tres, ¿no? Sino también por decir que se dé en una localidad, una comunidad nativa, ¿no? Entonces en este caso las autoridades competentes pues serían pues, ¿no? Digámoslo, algún regidor o de repente el presidente de la comunidad. eh, bueno, nos dice acá, tenemos un pequeño mapita del artículo 3 que nos dicen principios de CIA. Los principios establecidos son los siguientes: indivisibilidad, participación, complementariedad, responsabilidad compartida, eficacia, eficiencia. ¿Ya? En indivisibilidad son inseparables más que todo. O sea, ¿qué quiere decir? La evaluación de impacto ambiental se realiza de manera integral
integrada sobre políticas, planes, programados y proyectos de inversión pública. ¿Qué quiere decir? Que todo digamos, todo proyecto que se quiera dar, tiene que estar siempre sometida o tiene que estar o tiene que ir de la mano con los principios que nos da pues el CIA, ¿no? La participación. Se promueve la intervención informada y responsable de todos los interesados en el proceso de evaluación de impacto ambiental. En este caso, la participación no solamente abarca pues de las autoridades, sino también vayamos al tema de la población o de quienes se puedan ver afectados, ¿no? De acuerdo a esta obra, a este proyecto que se pueda dar. Pues todos tienen que estar, tanto las autoridades competentes como la población o las personas o el ente que va a ser afectado, ¿no? Ya sea negativa o positiva. Complementariedad. El Estado debe asegurar la coherencia y complementariedad en el ejercicio de las funciones públicas relacionadas con el CIA. O sea, que cada acción se vea complementada con la relación de CIA. O sea, si va a haber algún tipo de accionar, digamos, se va a cortar algo, tiene que estar, eh, tiene que estar pues sujeto a lo que CIA pueda evaluar, ¿no? Responsabilidad compartida. El Estado y los inversionistas privados, los organismos no gubernamentales, la población organizada, unen esfuerzos para la gestión ambiental. Más o menos, o más que todo, la responsabilidad compartida va un poco con lo que es la participación. O sea, no simplemente se trata de que el Estado es el responsable, ¿no? Sino también hay que tratar de sumarse a esto, ¿no? Porque, por decir, si van a hacer un pequeño proyecto en la laguna de Yarinacocha y se sabe que se va a tener un impacto de repente con la fauna o con la flora que existe ahí, no simplemente decir y tirar la piedra al ente que va a ejecutar, ¿no? Sino también como pobladores o de repente como simplemente como personas naturales, podemos ir y ver esos detalles, ¿no? De que formular digamos, alguna solución para tratar de evitar algún impacto ambiental negativo. Pues, ahora, hablamos de la eficacia, implica la capacidad de hacer ambientalmente viables las políticas, planes, programas y proyectos de inversión propuestos. O sea, la eficacia es que se haga cumplir el CIA, o sea, como se debe hacer cumplir, exactamente como se debe hacer cumplir, sin tener flexibilidad, por así decirlo. Y la eficiencia es la capacidad de uso racional de los medios con que se cuenta para un objetivo. Nos dice que, que también, o sea, podemos llegar a nosotros, el CIA, bueno, el CIA, hacer cumplir con lo establecido, con la norma establecida, pero en base a la eficiencia se puede de repente tomar atribuciones para llegar a un cierto objetivo. Un pequeño ejemplo para que lo entiendan es por decir, si tenemos un pequeño área verde que nos dicen que tenemos que tener cuidado a la hora de ejecutar el proyecto, entonces la eficacia sería que obviamente el cuidado va a estar, no se lo va a tocar y al final de la obra quedó intacto esa parte, esa zona que se protegió, pero la eficiencia va al tema de que de repente podamos cercar esa zona y evitar una posible malogro de esa zona o un posible percance que se pueda dar y lo podamos malograr. Entonces lo protegemos con un cerco, por así decirlo. Entonces, ahí entraría el punto de la eficiencia. Bueno, seguimos avanzando. Nos pasamos al artículo número 4. Del Sistema Nacional de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Sistema Nacional de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Es un sistema, nos habla acá sobre el Sistema de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Dice que es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, cuya función principal es la identificación, evaluación y mitigación y correspondiente anticipada de impactos ambientales.
Muy bien, este punto del artículo también está mencionada con el artículo número 1. Igual que en el punto B, constituye un mecanismo de integración, coordinación e interpretación sectorial entre los distintos ámbitos de gestión ambiental. También lo podemos encontrar en el artículo número 3. En la C, establece un proceso administrativo uniforme y único asociado en el cumplimiento de funciones, facultades. Eso también lo podemos encontrar en el artículo número 2, que está, que está un poquito más detallado. En el DNI dice, regula los roles, ámbitos de actuación, funciones y facultades de las autoridades competentes encargadas de aplicar y hacer cumplir la normativa del CIA. En el E nos dice, regula la participación de instituciones públicas de nivel nacional, regional y local, así como la del sector privado. Es lo que ya les había comentado, que no solamente es la parte del gobierno, sino también el sector privado, que es importante. En el artículo número 5 encontramos entidades que conforman el CIA. Nos dice que está conformado por el MINAM en calidad de organismo rector y administrador del CIA. El MINAM es el Ministerio del Ambiente. Bueno, creo que en clase lo hemos visto. El cual está encargado de asegurar el mecanismo de integración y de coordinación transsectorial de la gestión ambiental entre los distintos niveles de gobierno. Bueno, pues excelente, ¿no? El organismo administrativo o administrador, que pues, como ya les había dicho, la parte de integración es que esté, pues, que se lleve de la mano, ¿no? Todo proyecto de acuerdo a la normativa de CIA. Nos dice también que está conformado por las autoridades sectoriales, nacionales, autoridades regionales y autoridades locales, que ejercen competencias y funciones para conducir procesos de evaluación de impacto ambiental, entidades señalamientos como entidades competentes. Aquí, por ejemplo, pudiera entrar, digamos, la parte forestal, por así decirlo, depende de la situación. Puede entrar también el ente encargado sobre el agua, no me recuerdo cuál es, lo apunté por acá, pero se me fue. Entonces, las autoridades encargadas no solamente se va a basar pues, en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Sino de acuerdo a la obra y a lo que se requiera, son las autoridades que pueden interactuar acá, ¿no? Conformar. Las autoridades en los tres niveles de gobiernos en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental. Uno de esos, pues, el Estado, ¿no? El Estado, el SERMANAT, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, también está dentro de esto. Fue en el artículo 7, un momentito, ya, en el artículo 7 nos dice, funciones del organismo rector, el MINAM, asegura la transsectorialidad y debida coordinación en la administración, dirección y gestión del proceso de evaluación de impacto ambiental en el marco del CIA. En tal sentido, el MINAM es responsable de. En este cuadro nos dice la responsabilidad que tiene el MINAM, que uno es normar y dirigir y administrar el CIA, es el punto que ya les había comentado hace poco. Conducir y supervisar la aplicación de la Política Nacional del Ambiente en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Coordinar con las autoridades competentes la adecuación de los procesos de evaluación de impacto ambiental existentes. Emitir opinión previa favorable según corresponde y coordinar con las autoridades competentes respecto a los proyectos de reglamento u otras disposiciones legales de carácter general. O sea, emitir una opinión si va o no va, de acuerdo a cómo se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Si va a haber un impacto demasiado negativo o prever, ¿no? Prever esto para tratar de dar una solución antes de que se dé la ejecución. Aprobar las evaluaciones ambientales estratégicas de políticas, planes y programas. Aprobar normas, guías, directivas y otros dispositivos legales técnicos para orientar el funcionamiento del CIA. Establecer y conducir el registro de entidades autorizadas para elaborar evaluaciones ambientales estratégicas y estudios ambientales. Conducir en coordinación con las autoridades que conforman CIA el registro de certificados ambientales, manteniendo actualizado y sistematizado.
requerir información y emitir opinión técnica del oficio respecto a cualquier acto administrativo, incidente, procedimiento y otro relacionado al CIA. Bueno, en este cuadro, más que todo, bueno, como lo dice, son las funciones del MINAN que tiene, de acuerdo con el CIA. Nos pasamos al artículo número 8. Funciones de las autoridades competentes. Son autoridades competentes en el marco del CIA. Muy bien, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido, de repente si me salteo un poquito porque también hay algunos compañeros que lo van a explicar otros puntos. Que básicamente todos estos artículos se van a ver reducidos en los próximos, en las próximas exposiciones, en los anexos y todo eso, ¿no? Pero acá se lo ve de una forma detallada, más detallada, ¿no? Nos habla sobre las funciones de las autoridades competentes. Bueno, conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización. En la categorización también hay un cuadro donde se va a poder mirar que ahí son 3 categorías. Realizar las acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales bajo competencia. Orientar a los administradores y terceros en general, hacer la función de su cargo y su cumplimiento de normas legales, emitir normas, guías. Bueno. Artículo 10. En el artículo 10 nos habla sobre las funciones de las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en el ámbito del CIA. Las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en los niveles sectoriales, nacionales, regionales y locales ejercen sus funciones en el ámbito del CIA. A. Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnados que se formulen por infracciones a la ley y el presente reglamento. Bueno, es una de las funciones, ¿no? Tratar de resolver, pues, ¿no? El tema, bueno, por decirlo que lo impugnado, de repente hay una sanción porque se está haciendo mal algo o, o se está planteando mal algo, se va a ejecutar algo mal. Entonces, en la segunda instancia es para ellos es resolver, ¿no? Administrativamente los recursos impugnados. Supervisar y fiscalizar el ejercicio de sus competencias. Hacer seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas comprendidas en la evaluación ambiental. Establecer y conducir el registro de entidades supervisoras con fines de fiscalización ambiental. En el artículo 11, instrumentos de gestión ambiental de CIA. Los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales se aplican en CIA. Nos dice A, declaración de impacto ambiental de cada día y nos dice, ese está en categoría 1. B, estudio de impacto ambiental semidetallado, categoría 2. C, estudio de impacto ambiental detallado, categoría 3. Y evaluación ambiental estratégica. En el artículo 12 nos habla sobre los instrumentos administrativos de CIA, que son A, todas las normas y dispositivos emitidos por las autoridades emitidos nacional, regional y local. B, bueno, de todos estos instrumentos, me voy un poquito al artículo 13, donde dice, bueno, perdón, en el punto G, donde dice otros que determinen el organismo rector del CIA. ¿Qué quiere decir? Que se puede adherir otro instrumento más administrativo al CIA, siempre y cuando tenga concordancia con lo que ya se ha establecido, ¿no? Con otros instrumentos. O sea, vaya por ahí, hay una similitud. Y acá, con este punto, nos basamos en el artículo 13, que dice instrumentos de gestión ambiental complementarios de CIA. Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el CIA, o sea, lo que no ha estado establecido, hasta la F, son considerados instrumentos complementarios al mismo. Las obligaciones que se establecen en dichos instrumentos deben ser determinados de forma concordante al objetivo, principios y criterios. Es lo que había mencionado. Ya, bueno. Básicamente, en toda esta parte que me ha tocado sobre los artículos,
Está bien, está bien explícito y está bien explicado cada punto. Hemos tratado de resumir lo más que se pudo, con cuadros, con algunos mapas. Los artículos se les ha tratado de resumir y poniendo algunas palabras para que sean más fáciles de entender. Pero para hacer un poquito más rápido la exposición, voy a dar pase a mi siguiente compañero, ya que les va a hablar los siguientes puntos que va a la exposición. ¿Quién va a continuar? Ahorita lo va a compartir, ingeniero, compañero. ¿Quién va a compartir para darle paso? ¿O tú mismo vas a compartir, Marlio? Sí, ingeniero, me acaban de avisar por interno para yo nomás compartirlo ya. Yo mismo voy a compartir ya la pantalla. Ya, Ok. ahí se va a sumar mi compañero. Buenas, buenas tardes, compañeros. Mario, sí está bien, lo puedo visualizar. Buenas tardes, Ya. compañeros, buenas tardes. A mí me tocó el título 3, que dice el procedimiento de evaluación ambiente estratégica de las políticas y planes y programas públicos. En el artículo 61, finalidad de la evaluación ambiental estratégica, tenemos en el artículo 61, dice, constituye un proceso sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad internalizar las variables ambientales en las propuestas de políticas, planes y programas de desarrollo que formulen las instituciones del Estado. Y también en el artículo 62, que dice carácter previos del AE, dice, el AEE debe aprobarse previamente a la ejecución de políticas, planes y programas públicos. En el artículo 63, dice contenido mínimo del EAE, dice análisis de los objetivos, evaluación del objetivo general y de los objetivos específicos del EAE, descripción de la situación actual del ambiente potencialmente afectado. Mario, ¿lo puedes subir un poco? No visualizo. Ya. Y también dice evaluar de los efectos ambientales secundarios. En el artículo 63, contenidos, no, en el artículo 64, aprobación de la EA, dice, el MINAN revisa y evalúa la EAE y se pronuncia aprobando o no el informe. Como vemos aquí en el artículo, ¿quién es el que aprueba? El que aprueba es el MINAN. En el artículo 65 dice seguimiento y control del EAE. Mario, no le visualizo el contenido del aquí. No, ya. Mario, lo que dice el artículo 65 no le visualizo. Ahí dice, seguimiento y control del EA, dice, toda documentación incluida en el expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental es de carácter público. Como nos menciona
¿cómo se llama? Toda documentación y seguimiento es de carácter público. Ahora sí, pasa a la siguiente hoja. En el capítulo 4 de acceso a la información y participación ciudadana, en el artículo 63, 66, carácter público, dice, toda documentación incluida en el expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental es de carácter público. En el artículo 67, idioma de la información, o sea, ¿en qué idioma debe estar escrito el informe? Dice, toda documentación debe ser redactado en el idioma castellano. Adicionalmente, el resumen ejecutivo del estudio debe estar redactado en el idioma de la localidad. En el artículo 68 dice de la participación ciudadana. El proceso de participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir acá? Que en todas las etapas los ciudadanos pueden participar. En el artículo 69 dice instancias formales y no formales de la participación. Las instancias formales para el acceso de la información, de inclusión y de la misma. Instancias no formales, que es el titular o proponen, debe impulsar conforme al plan participativo ciudadano. En el artículo 70 dice mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana constituyen instrumentos para la difusión del informe. Estos mecanismos contribuyen a mejorar las decisiones de proceso de evaluación de impacto ambiental. Y en el artículo 71, participación de las comunidades campesinas y nativas. Mario, ¿me puedes hacer visualizar para leerlo lo que dice el artículo 71? Ya. El Estado dice que el Estado salvaguarda los derechos de las comunidades campesinas y nativas reconocidas en la Constitución Política del Perú. Como vemos en este artículo, dice que todos los pueblos campesinas, nativas o comunidades pueden participación en el informe del impacto ambiental. Gracias, compañeros. Aquí termina mi exposición en el... Buenas tardes. Bueno, joven. Gabriel. Bueno, ya es tiempo ya. Ya es tiempo ya. Te voy a dar unos 3 minutos ya para que acabes la exposición. ¿Ya? Correcto, ingeniero. Tengo el título 5. Ya, Marlio, estás adelantado. Por favor, puedes regresar. No, ahí está bien, correcto. Marlio, sí, por favor. Ya, de registro de las entidades autorizadas para elaborar estudios ambientales, ¿no? Según el artículo 72, tenemos quién es el realiza el registro a las entidades, ¿no?, que están autorizadas, es netamente el MINAM, ¿no? Él tiene el registro ya de todas las entidades, de quienes están registradas, y él se encarga de llevar el control, ¿no? En el artículo 73 tenemos la exigibilidad. Solo podrán elaborar estudios ambientales, ¿no? Las personas naturales o personas jurídicas quienes están registrados en el MINAM, no otras personas, ¿no? Según el artículo 74 tenemos condiciones para la inscripción de registro, ¿no? La inscripción de registro se rige por criterios de multidisciplinaridad y especialización conforme a
a los cuales toda entidad que solicite su inscripción debe acreditar que cuenta con su solvencia técnica suficiente para elaborar estudios ambientales de materia de solicitud. Siguiente, por favor. No tenemos lo que es el título 6 de seguimiento y control, según el artículo 75, ¿no? Funciones que comprende el seguimiento y control. O sea, ¿qué cosa va a hacer el seguimiento y control? Tiene que supervisar, tiene que fiscalizar, hay también unas medidas de sanción, tiene vigilancia y también tiene verificación. Según el artículo 76 son incentivos, ¿no? Autoridades competentes podrán diseñar, regular o promover la regulación y aplicar según corresponda incentivos u otros instrumentos para facilitar o promover el debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco del sistema de evaluación de impactos ambientales. El artículo 77 hay responsabilidades de la supervisión y fiscalización y sanción también, ¿no? A quienes hacen, a los responsables, mejor dicho. En el artículo 78 tenemos atención de impactos ambientales no considerados en el estudio ambiental. También hay en este caso, ¿no? ¿Qué pasa si en un proyecto, digamos, no se presenta el caso de que de repente se genera un impacto ambiental que no estaba contemplado dentro del proyecto? Entonces se hace una previa evaluación para ser considerado como una especie de adicional, ¿no? En el artículo 79 también nos muestra lo que es el informe de monitoreo ambientales, de qué manera, ¿no? En el artículo 80 tenemos vigilancia en el ámbito del CIA, en el artículo 81, carácter complementario de vigilancia ambiental. Siguiente, por favor. No, tenemos disposiciones complementarias finales y de transitoria. Ya, en lo que es el primero tenemos, ¿no?, las acciones ejecutadas durante y después de un estado de emergencia declarado oficialmente por eventos catastróficos, ¿no? Como en este caso ha sucedido lo que es el COVID-19, ¿no? Luego tenemos en lo que es el segundo, conforme a la tercera disposición complementaria final de la ley 27444, dicho cuerpo normativo se aplica supletoriamente al procedimiento administrativo para la obtención del certificado ambiental, así como los procedimientos sectoriales, regionales, locales o de la materia, ¿no? El tercero, en el plazo de 180 días, ¿no?, a partir de la fecha, a partir de la que entre en vigencia el presente reglamento, el MINAN, en coordinación con las autoridades indicadas en el artículo 21, aprobará la primera actualización del listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al CIA, o sea, quiere decir todos los que se han registrado, ¿no? Voy a dar pase al siguiente compañero. Hasta aquí estaría terminando mi exposición. Gracias por su consideración. Ya jóvenes, más bien su tiempo ya se acabó, así que ahí termina la participación del grupo número 6. Más bien, Vilches, ya contigo acaba la exposición. Ya, Perfecto, ingeniero, bueno, gracias. Por lo que veo, no han calculado bien su tiempo, un poco que parece que han improvisado. Bueno, sobre todo me hubiese gustado que toquen, o que el título número 2 con respecto a los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental, donde está básicamente lo que se va a centrar, todo lo que vamos a ir desarrollando. Me hubiese gustado que eso ustedes se den cuenta que es parte importante, ¿no? Y de repente lo hubiesen desarrollado de otra forma, ¿no? Y en la exposición también lo hubiesen explicado de mejor manera. Pero bueno, entonces no han acabado la exposición, entonces ya pues tienen que, a los siguientes grupos, por favor, jóvenes, calculen bien su tiempo. ¿Ya? Sí, ingeniero, la acotación sería, disculpe que le corte, es que como estamos un grupo de 7 personas, o sea, nos dividimos, ¿no?, las partes, a cada uno a quien les toca, y obviamente dijimos, cada quien tiene un lapso determinado de tiempo para hacer su exposición, ¿no? Entonces,
cada uno se tenía preparado su diapositiva, o sea, la presentación, su esquema, y tenía preparado su tiempo, cada quien como dice, ha distribuido su tiempo a su manera, ¿no? De verdad me pone un poco, me apena, ¿no? Que mis compañeros que están posterior a mí no puedan sustentar su trabajo, porque cada uno ha trabajado y ha distribuido su tiempo de una mejor manera, ingeniero. Gracias, pero bueno, tenía que haber continuado. Ya, Gabriel, ok. Ya, voy a dar pase al siguiente grupo, al grupo número 4. ¿Quién va a compartir su trabajo en el grupo número 4? Levanten la mano, por favor. Mi compañero Luigi, ingeniero. Luigi, ya, lo voy a dar pase, ¿ya? Sí, ingeniero, estoy levantando mi manito. Ya está, Luigi. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sí, ingeniero, ¿la exposición es con cámara o normal, así sin cámara? Si deseas puedes prender tu cámara, pero ahorita como el tiempo está un poco así que nublado, mejor no la prendas porque se puede entrecortar la exposición. Ya, está bien. Voy a proceder a compartir, ¿ya? Sí, comparte tu pantalla y pues, pueden empezar, ¿ya? Tienen 25 minutos. Sí, ya. Ya está compartido ya. Buenas tardes a todos. Somos el grupo número 4. Para comenzar como premisa, tenemos aquí la solicitud que viene a ser los requerimientos que el ingeniero Miguel nos dio y el cual hemos cumplido al pie de la letra. Acá podemos observar nuestro Word, nuestro PPT para exponer ahorita, los ejemplos aplicativos enmarcando a los casos ya reales, ya de ejecución de consultoría de expedientes técnicos. Como podemos observar acá hay diferentes tipos de las 5 especialidades. Cada especialidad en obra, todo parte desde las especialidades, ¿no? Acá nosotros tenemos, son 5 especialidades, de acuerdo a la ley 3022-5, que es la ley de contrataciones con el Estado, nos dan 5 especialidades, que son edificaciones, afines, obras viales, de saneamiento, electromecánicas, represas y esas 5 son las que comprenden básicamente todos los impactos ambientales. Como para comenzar y para un mensaje para mi interés, hay obras que no pueden, o sea, de acuerdo a la ley, no pueden ejecutar una obra o aprobar un expediente técnico si no tienen una certificación ambiental. Como podemos observar acá, esto es una noticia en la cual una obra por de administración directa en la región de Tacna se estaba ejecutando. Entonces, una obra de 3 millones aproximadamente, en las cuales no contaba con certificación ambiental. Entonces, el aspecto relevante de esto es de que el proyecto se encontraba en ejecución a un 44% del gasto total en manos de obra, teniendo en cuenta de que no contaba con certificación ambiental. Entonces le cayó la Contraloría, le cayó el CERFO, le cayó todo el MINAM y bueno, ¿no? Están en problemas. Entonces, acá está el 053-2019 CGE, GSO, se lo pueden encontrar en Infobras, si desean leerlo más. Y bueno, para comenzar, entonces, dicho esto, nosotros somos el grupo número 4. Como podemos observar, el decreto supremo que enmarca todo esto es la 019-2009 del MINAM, que es el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Básicamente, como nosotros ya sabremos ya a esas alturas, toda ley tiene su reglamento. Entonces, la ley, en este caso esto es su reglamento, que todos los reglamentos comprenden con un DS, que es el decreto supremo. Entonces, dentro de las disposiciones generales, básicamente vienen a ser, el decreto supremo consta de 6 capítulos, 2 disposiciones y 7 anexos. Todo eso comprende enmarcado a lo que viene a ser una ejecución de obra desde la parte, desde el perfil hasta el control y mantenimiento. Entonces, ese es el objeto básicamente, como podemos observar acá: prevención, supervisión, control y corrección de los impactos ambientales. En obras vendría a ser desde la ficha técnica hasta el mantenimiento.
Entonces, dicho esto, en el ámbito del CIA, los proyectos de inversión pública, es decir, cuando nosotros hacemos referencia, todo esto que se encarga es a nivel nacional, no internacional, ¿no? Claro, porque es de Perú, y está sujeta a evaluación de impacto ambiental. Y las normas generales en materia de evaluación de impacto ambiental territorial son las normas complementarias. Entonces, básicamente esto se comprende de principios de invisibilidad, la evaluación que realiza el manejo integral. ¿Por qué? Porque cada impacto ambiental es un proyecto único, es como un DNI, no puedes copiarlo de otro lado y hacerlo igual. Entonces, es por eso que es indivisible. Y la eficacia es porque es la capacidad racional de los medios que cuentan para alcanzar, porque esos medios también pueden ser recursos económicos, recursos técnicos, recursos naturales, recursos de fauna y flora silvestre, que es parte de ya su manejo de CERFO, también de supervisar. Entonces, en el artículo 4 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, como vamos a observar acá, lo primordial es enmarcado el cumplimiento de las políticas de gestión ambiental. Las entidades que lo conforman es el MINAM. Como muchos de mis compañeros ya dijeron, los organismos rectores vienen a ser el MINAM. Pero sin embargo, hay algo que acotar y hay que tener algo en claro. En sí, el MINAM es el encargado de la aprobación, ¿no? de todos los estudios, ya sea EIA, ya sea un BEPAP, ya sea un día. Entonces, como podemos observar, ya entrando un poquito más en los ejemplos, entonces, como acá, por ejemplo, les voy a mostrar una certificación ambiental. Esto es un proyecto de saneamiento que acá comprende su resolución. Entonces, como podemos observar, toda entidad, ya sea Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento, Ministerio de Transportes, gobiernos locales, por lo general, más que todos los ministerios cuentan con su dirección de asuntos ambientales. Entonces, ellos son los encargados, por medio de una resolución, de aprobar por medio de su especialista. En este caso, por ejemplo, acá, el especialista de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, en ese momento, en el 2016, fue Tula María Tamaris Ortiz. Entonces, en sí, los que aprueban son, por medio de una resolución, son los especialistas de la Dirección General de Asuntos Ambientales. Claro que es parte también que ellos hacen un cruce de información con el MINAM, pero sin embargo la entidad que aprueba es la misma entidad contratante por medio de sus especialistas que le dan por medio de una resolución. Entonces, dicho esto, básicamente ese es el procedimiento. Entonces, las disposiciones generales de las funciones de autoridades competentes es conducir de que se cumplan con los estándares, orientar a los administradores con su cargo y los cumplimientos de normas, porque hay normas complementarias, no es tan solo el Decreto Supremo 029, sino son más normas. Entonces, inclusive también, por ejemplo, podemos ver que las competencias de autoridad regional y local en el CIA, que emiten certificación, emiten los proyectos dentro de los procesos de descentralización, como les decía, no solamente es el MINAM, sino cada entidad. Por ejemplo, si acá van a construir un colegio, ese colegio es parte del MINED, Ministerio de Educación. Entonces, hay un especialista, una dirección de asuntos ambientales del MINED, que se encarga de aprobar todas las certificaciones ambientales. Entonces, son organismos descentralizados. Y como podemos observar también, las funciones de la autoridad es la misma: supervisión, fiscalización y sanción. Entonces, ellos también se encargan de ver de que lo estén haciendo bien, ¿no? Y los instrumentos de gestión vienen a ser el DIA, el EIA y el EAI, que viene a ser la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado y evaluación ambiental estratégica. Ahora, ¿cuándo se aplica cada instrumento? Depende de la envergadura del proyecto. Hay proyectos que de repente no necesitas un EIA, sino solamente un DIA. ¿Por qué? Porque puede ser por el monto, puede ser por la magnitud, puede ser por las partidas. Más que todo lo evalúan por las partidas. Porque hay partidas, por ejemplo, que demandan mayor impacto negativo. Entonces eso tiene que ser controlado. Como por ejemplo, no es lo mismo hacer una carretera pavimentada que hacer un afirmado. Algo así. Entonces, los instrumentos administrativos del CIA, como vienen a ser todas las normas y dispositivos emitidos por autoridades a nivel nacional, regional y local. Y el registro de entidades autorizadas para elaborar las evaluaciones a cargo es del MINAM, con sus especialistas. Entonces, ahora, lo importante de estos son las generalidades que hay que tener en cuenta.
Lo importante viene acá, porque acá comienza el proceso de evaluación de los impactos ambientales, y ahí es donde ya se encargan de aprobar, desaprobar, de observar, de subsanar. Entonces, el proceso de evaluación de impacto ambiental, como podemos observar, acá hemos hecho unos gráficos, que esto también lo hemos hecho en el Word igualito, con sus disposiciones generales, con sus tablas. Como todo es elaboración de nosotros, no ponemos, no es necesario poner gráfico, elaboración propia, ¿no? No lo citamos también porque es parte todo del reglamento. Entonces, acá en el Word también se encuentra esto. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? Primero se inicia con un informe que se debe cumplir con la obligatoriedad, que viene a ser la evaluación estratégica, la evaluación ambiental estratégica, el EAE, que va a ir remitida por el especialista para su evaluación y aprobación. Entonces, dentro de esos informes, el objetivo es de mitigar los daños, de que no haya daños ambientales. Entonces, una vez de que hacen el informe, ahora el documento está orientado para la evaluación de proyectos de inversiones públicas y privados o de capital mixto. Entonces, capital mixto se refiere a obras por impuestos. ¿Por qué? Porque es parte privada y parte pública, por lo general, como ejemplo. Entonces, que por su naturaleza pudieran generar impactos. Por lo general, todas las obras generan impactos negativos. Entonces, es por eso que se tiene que mitigar todos esos daños. Entonces, una vez que se tiene eso, ese es el fortalecimiento de los posibles daños positivos de los proyectos, ¿no? Porque no todo es negativo, sino también hay impactos positivos, como por ejemplo, si digamos, un impacto positivo de un proyecto puede ser, por ejemplo, la gestión de residuos sólidos, que debe haber contenedores de basura, como podemos ver en la foto. Eso mitiga los daños. El MINALO revisa y actualiza periódicamente el listado de los proyectos de inversión con coordinación con las entidades que conforman el CIA. En este caso, nosotros, acá en nuestros ejemplos aplicativos, tenemos de las 5 categorías: en edificación, obras. Acá tenemos, por ejemplo, esto es del centro de salud del Hospital de Campo Verde. Acá está todo. Que, como por ejemplo, podemos observar que el primer anexo debe ser que el ingeniero esté certificado y habilitado. Luego es el título de propiedad del terreno. ¿Por qué? Porque todo proyecto, cuando se presenta, como podemos observar acá, cuando se presenta al proceso de evaluación, tiene que presentar su certificado de título de propiedad, como podemos observar acá, la ficha registral por medio de la SUNAR. Entonces, esto es también uno de los requisitos, ya enmarcados también al anexo 7, también vamos explicando todo un conjunto para ir entendiendo. Entonces, el panel fotográfico también te solicitan. ¿Por qué? Porque en el panel se ve cuáles son los daños que pueden causar, ¿no? Y dentro de las imágenes también se hacen en los talleres participativos. Estos talleres participativos se hacen también con la población, también para que les informen. No es que van a ir y van a hacer el proyecto ellos nomás, sino hacen una sensibilización. Y ahí de repente hay muchos pobladores que pueden estar en contra, pueden estar a favor, o de repente simplemente no dan su opinión y escuchan nomás, ¿no? O sea, hay diferentes formas de talleres. Pero por lo general, más que todo es un taller informativo. Y ahí se hacen los puntos de monitoreo de calidad del aire. Hay calidad de aire, calidad de ruido, calidad de sonido. Depende de la envergadura del proyecto, como podemos observar acá, porque esto es la obligatoriedad. No es que uno quiera o no quiera, sino es que eso se debe cumplir. Luego de eso se hace, como les decía, el ruido. ¿Cuántos decibeles genera, por ejemplo, en el Centro de Salud Campo Verde? No hay mucho tránsito por ser un lugar no transitable, ¿no? Por ejemplo, esto no es una carretera principal. Por lo tanto, va a haber menos ruido en la puerta principal. Entonces, así lo van haciendo sus estudios con instrumentos de evaluación y lo adjuntan a sus documentos. Entonces, así como esto, hay plan de participación ciudadana, donde son charlas que hacen, inclusive, si es, por ejemplo, en una municipalidad de pequeñas dimensiones, entonces, como por ejemplo en lugares de Nechú y así, lo hacen en el centro. Entonces, en la plaza de armas, lo realizan para todos, ¿no? El CIRA sí o sí debe tener, es obligatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer
¿Cómo pueden comenzar con la ejecución de cimentación si no saben si de repente puede haber abajo de repente un dinosaurio o de repente alguna estatua, no sé, ¿no? Entonces, eh, entonces, seguimos. Y los planos que tienes que tenerlo, porque cada plano también cuenta con su certificación ambiental y la clasificación ambiental. En esta clasificación, bueno, para medir el tiempo, cada clasificación, como les decía, hay EIA, hay DIA, hay PAP, y hacen de ahí el anexo 8, que es el análisis de ruido y la certificación ambiental. Entonces, así como esto, yo de ahí les puedo compartir, si desean, me avisan nomás y les comparto todo esto en el Drive. El objetivo de esto es que le den la certificación ambiental. Ese es el objetivo. Por ejemplo, podemos acá observar, esto es de un mejoramiento de un proyecto de irrigación en Cusco, que así le dan. Esto es el certificado, la certificación ambiental, en este caso agraria. Por ejemplo, acá les dan que en todo es igual, ¿no? Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, que es su dirección de asuntos ambientales. En este caso es el Ministerio de Políticas Agrarias y el ministerio encargado. En este caso es el Ministerio de Agricultura. En otro ministerio de repente puede ser el de Construcción o el de Educación. Y acá les dan este proyecto, especialización, y acá su certificado, como un certificado de curso, ¿no? O de un proyecto. Entonces, una vez que se tiene esto, bueno, esto es los TDRs que deben de cumplir, ¿no? Acá en el CACE lo cuelgan las entidades, teniendo en cuenta la obligatoriedad para que sigan los procesos y de acuerdo a eso se guíen con la certificación ambiental, porque a veces también hacen TDRs que no están de acuerdo a la realidad también, pero ese es otro tema, pero como les venía diciendo, es por eso que hay acá también hay advertencias, ¿no? De Contraloría cuando no siguen los procedimientos. Luego, una vez que se tiene esto, la actualización del listado lo hacen en el MINAM, con coordinaciones de autoridades de su sector de los especialistas, lo revisan, y una vez de que lo revisan, lo otorgan los derechos y autorizaciones. Si en caso no está de acuerdo a la realidad, o de repente no se encuentra como, digamos, no cumplen algún requisito, lo observan y tienen un tiempo establecido para que puedan subsanar. Entonces, lo subsanan, levantan las observaciones y o bien la aprueban o bien le deniegan. Si le deniegan, como podemos observar acá, no genera montos a pagar, sino simplemente le devuelven, ¿no? Los montos pagados al titular que solicitó. No pierde su dinero, simplemente le dicen, toma tu dinero y no cumpliste con el proceso. Y acá, como podemos observar, en proyectos, actividades y otros, sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y de las normas establecidas que se emitan, los proyectos, actividades, obras y demás que no están comprendidos en ella deben ser desarrollados en conformidad con el marco legal vigente. Es decir, la autoridad no puede dejar de resolver las cuestiones que se solicite como parte del CIA. Entonces, una vez que se tiene esto, en el título 2 también sigue el proceso de evaluación, que en coordinación con las autoridades, como les decía anteriormente, tienen que plantear juntos, por medio de instrumentos de ruido, aire, sonido, y las valorizaciones económicas de impacto ambiental. ¿Cuánto genera económicamente para su ejecución, para su supervisión y para su operación y mantenimiento en temas ambientales? Porque hay especialistas en la ejecución, hay especialistas de ambiente, de especialistas ambiental. Y en la supervisión también, cuando supervisan una obra también hay especialista ambiental, que por lo general el factor es de 0.5 o de 1, porcentaje de permanencia en obra. Y la estrategia de manejo ambiental es cuál es la estrategia, si es el plan de manejo ambiental, plan de contingencia, relaciones comunitarias y plan de cierre o abandono. Y los planes que contienen los estudios ambientales vienen a ser las dos categorías. Entonces, una vez que se tiene eso, ya se da por dispuesto ya los cierres, porque uno no una obra, así como comienza tiene que terminar, ¿no? Entonces, antes de que lo liquiden la obra, tienen que presentar sus medidas de cierre, o sea, cómo están dejando la obra al inicio. Como decía anteriormente, también a veces hay centrales hidroeléctricas que construyen y deforestan, o de repente lo reubican las áreas naturales como los arbolitos o otras flora, fauna y silvestre. Es como que en un proyecto de pavimento.
si dentro de la vereda que se está construyendo hay postes, esos postes lo tienen que reubicar, porque parte de la norma indica de que no tiene que haber postes en una vereda. Lo mismo pasa en la parte ambiental. Si hay árboles, lo tienes que reubicar desde la raíz. No, no es que tú lo vas a talar, lo vas a cortar y lo vas a botar. No, eso no está bien. Entonces, es una lógica ahí entre eso. Entonces, una vez en el título 2, como les decía anteriormente, tienen que revisar los TDRs y plantear la elaboración y presentación de IA y la evaluación de la IA. Y con esto ya lo resumí el capítulo 2 y 3, que viene a ser parte de la elaboración de los estudios ambientales ya con ejemplos aplicativos, porque esos son ejemplos de obra, de consultorías de obras anteriores que hemos recabado información para presentarles, ¿ya? Y del proceso de evaluación ambiental en las estrategias de políticas, planes y programas públicos, básicamente esto es para el control. El control, como podemos observar, porque ya una vez de que se aprueba, ya se ejecutan las políticas, ¿no? Y planes que deben de cumplirse mediante las normas. Entonces, como les decía, hay contenidos mínimos que en los TDR lo deben de cumplir, como por ejemplo, deben de tener el análisis de objetivos de contexto de la política, la evaluación de política general y descripción actual del ambiente. Pero lo más esencial de todo esto es cómo lo pueden prevenir, mitigar y cómo pueden reducir el impacto ambiental y cuál es su medida de cierre. Entonces, una vez que lo aprueban, ya se pronuncian aprobando o no el informe ambiental y le dan a consideración de los lineamientos que es en la política, ¿no? Como les decía anteriormente, todo es parte ya de lo que les expliqué anteriormente, del acceso a la información y participación ciudadana. Es decir, el mecanismo es de que para que la entidad otorgue la certificación ambiental, le deben de, el consultor, por lo general son consultores arqueológicos o consultores ingenieros civiles, así, deben de hacerle asociabilización, así como hay sociabilización de sílabo, por ejemplo, cuando el ingeniero comienza y explica esto, vamos a hacer, ya, así es lo mismo acá en la certificación ambiental. Entonces, es de carácter público la información, lo pueden encontrar. Ah, ojo, el idioma tiene que ser en la lengua predominante de la región. Si es en Cusco y ahí todos hablan quechua, tiene que ser en quechua. No, no va a ser en español. Si acá es, por ejemplo, en Pucallpa, por lo general todos hablamos en lengua castellano, ¿no? Entonces, en español, todos hablan español, así. No, no es que la lengua que tú decidas o de repente la lengua que se desee o la lengua que hable. De repente un consultor que es de Pucallpa va a hacer un estudio en Junín y en Junín no hablan, en la zona que va a hacer no hablan castellano, solamente hablan aymara, entonces tienen que hacerlo en aymara. Entonces, es así. La participación ciudadana lo tienen que sociabilizar y los mecanismos de participación ciudadana. Y el quinto es el registro de las entidades. Una vez que tienen todo eso, lo registran, los certificados, porque tienen ellos un banco de registros, ¿no? Sin perjuicio alguno. Claro que todo documento, por lo general, todo documento importante lo tienen que guardar 7 años como mínimo, ¿no? Así los contratos, las resoluciones, todo. Y las definiciones, que es el anexo 1, son lo complemento, el anexo 1 hasta el 7 son lo complemento del anteriormente mencionado, que viene a ser parte ya de lo que, las definiciones es parte de todo lo que vendría a ser los conceptos. El listado de incursión de los proyectos de inversión comprendidos en el EIA, que como les decía, cada ministerio tiene sus propios especialistas. Acá hay agricultura, turismo, defensa, energía, producción, y son 10 gobiernos. Entonces, en el sector agricultura tienen cada uno sus gobiernos, cada uno tiene sus direcciones, sus áreas: infraestructura y producción agraria, proyectos de riego, producción agrícola y así sucesivamente. Lo mismo pasa para el sector turismo, para el sector energía, para el sector transporte, salud, sector gobiernos regionales, locales, y los términos de referencias básicos para el estudio del impacto ambiental, semi-detallados, que es parte del anexo 3, es de que deben de cumplir ciertos requisitos. A veces, por lo general, lo que hacen los términos de referencia son economistas, y en la ejecución de los PAMA o en la ejecución de los EIA, presenta a veces algunas omisiones que no son vacíos ya legales, ya de que tienen que completar. Por eso siempre es bueno de que si lo va a elaborar
los TDR tienen que ser un especialista, no un economista, no puede ser un ingeniero civil con experiencia en asuntos ambientales o un ingeniero ambiental, porque esto es más ambiental que civil. Entonces, deben de cumplir los requisitos de resumen ejecutivo, descripción de proyecto, línea base, plan de participación, todo lo que mencioné anteriormente, caracterización de impacto ambiental, estrategia de manejo ambiental, y los criterios de protección que viene parte a ser del anexo 5, viene a ser, como podemos observar acá, es de que cómo vas a proteger todo eso, lo que estás diciendo, es lo que te dice la norma. Entonces, para eso, acá está un poquito chiquitito el cuadrito, se nos subió, pero acá lo que se debe tener en cuenta es de que en el anexo 5 de criterios de protección ambiental es de que ¿cómo vas a conservar la naturaleza? Luego de que vas a impactar negativamente. Entonces, los procedimientos únicos de proceso de certificación ambiental del SENACE es también parte integradora del marco normativo del Decreto Supremo 029, porque esto también es un engranaje que va con todo lo que viene a ser las evaluaciones de impacto ambientales que, que se dispone que se aprobará mediante el Decreto Supremo, ¿no? En este caso es del Ministerio del Ambiente, los beneficiarios del proyecto, como ya les decía anteriormente, es parte de los alcances, los procedimientos de calificación, los planes, y acá está el cuadro, todo lo que hemos dicho anteriormente, de cuáles son los procedimientos de certificación ambiental en los gráficos y los tiempos. 40 días. Recuerden que en todo lo que viene a ser el proceso de certificación, los días son calendarios, no son días hábiles. Entonces, perdón, son días hábiles, no días calendarios, por eso es DH, días hábiles. Porque a veces los sábados o los domingos no trabajan las entidades. Entonces, acá está su proceso de certificación y lo que se tiene que tener en el acompañamiento, el proceso de calificación de acuerdo al rubro, más los TDRs que deben de ser elaborados y sin clasificación anticipada de TDRs. Los procedimientos también deben de contar, como les decía, con EVAP, TDR, PPC y colecta. Entonces, las ideas centrales del procedimiento de clasificación, plazos días son 40 días hábiles, lo mismo. Acá solo que acá le hemos detallado para que, por si no está muy entendible qué es DH, entonces días hábiles y le hemos pasado acá. Entonces, el ingreso de la solicitud, cuántos días son y el procedimiento de la aprobación del TDR. Esos son para las entidades cuando solicitan un TDR y lo hacen desde cero. Lo consultan, ¿no? Los gobiernos nacionales para ver si su TR está bien elaborado para que procedan a la ejecución ya contractual y lo manden a licitar el proyecto. Por ejemplo, puede ser un PAM, como por ejemplo esto es del gobierno regional de Ucayali, que acá exclusivamente lo que ellos contratan en la contratación es el PAMA, que viene a ser... acá está, de la ejecución, mejoramiento de la infraestructura recreativa. Este es un instituto y acá tiene sus presentaciones, sus ofertas, sus bases, ¿no? En la cual deben de incluir cuánto debe costar con límite máximo, mínimo y los requerimientos. Más que todo la capacidad técnica y económica. Una vez que se tiene eso, cuadro resumen, procedimiento de clasificación, aprobación y procedimiento. Entonces, lo mandan a la sección de acompañamiento para elaboración de IA y modificaciones. Lo mismo, si hay alguna observación, lo piden que levanten la observación y si no, lo aprueban. Por lo general, la mayoría de veces cuando se presentan estos proyectos ambientales, observan cositas porque hay que mejorar, ¿no? No todos somos perfectos. Y se levantan esas observaciones, se hace bien, de acuerdo a la norma y reglamento vigente, y los procesos son los mismos: participación ciudadana, los talleres participativos, audiencias públicas, disposiciones complementarias y ejemplos aplicativos que estaban adjuntados en la carpeta acá. Y acá podemos observar, esto es como les decía, les hice ver del Hospital de Campo Verde, esto es de la Bocatoma de Mochica, esto es de la carretera de San José, esto es de un proyecto de saneamiento ubicado en el distrito de Guadalupe. Entonces, esta es parte del Ministerio de Vivienda también. Y
esto es del proyecto de irrigación y esto es de una institución educativa en Yarinacocha, La Perla, como ejemplo también, porque a veces no todos van a tener un estudio, como podemos observar las carpetas, estudio ambiental de Campo Verde, si se fijan en peso, de documento acá pesa 149 megabytes, y acá en peso pesa 1.95, entonces no todos van a tener lo mismo, porque no todo se requiere las consideraciones, porque se tiene que ver el nivel de la obra que se va a ejecutar, que se está elaborando en la consultoría. Por ejemplo, esta obra está valorizada en un promedio de 32 millones, el Centro de Salud de Campo Verde, y esta obra está valorizada en 300, 400 mil aproximadamente. Entonces, así se ve, de acuerdo a la envergadura del proyecto y las partidas que generan la mitigación ambiental. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Si hay alguna consulta en la cual pueda responder, ingeniero, compañeros. Ok, Luigi, gracias por la exposición, gracias por lo que has mencionado, por el resumen, ¿no? Que has impartido. Bueno, me imagino que todos del grupo te han apoyado. Estuve revisando también tu trabajo y sí, veo que han hecho un resumen bastante interesante. Han realizado gráficos de tal forma pues que el resumen sea o leer de repente el reglamento sea un poco más más atractivo, ¿no? Y en la exposición, la verdad, felicitarte, Luigi, has hecho un resumen prácticamente de todo el reglamento, has dado ahí algunas pautas de los puntos más importantes. Y bueno, pues felicitar a ti y a todo el grupo por el trabajo que han presentado. Muy bien, jóvenes, muy bien al grupo número 4 por la presentación de este trabajo. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a continuar con la exposición, antes que nos gane el tiempo, con el grupo número 1. ¿Quién va a compartir ahí la pantalla? Levante la mano, por favor. Del grupo número 1, de Brunner, de Mendoza, Rodríguez, Sánchez, Zulca, Torrejón y Vázquez. María, ¿tú compartes? Ingeniero. Ok, ya te estoy dando pase. Ya, María, ya puedes compartir la pantalla. Y pueden, si ya tienen todo listo, pueden comenzar con la exposición. Ingeniero, buenas tardes, compañeros. Soy la alumna Mendoza Ríos. Lo que vamos a hacer ahora es exponer sobre la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento. Avanza, Mario. Ya lo que estamos pasando es el índice, por eso el orden que hemos hecho los resúmenes. Ya, nos dice que en el artículo 4 del decreto legislativo número 2078 establece que el Poder Ejecutivo, mediante el decreto supremo, y con este voto aprobatorio del Consejo, se aprueba pues el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta ley del SEIA decreta, sigue pues este orden. En el artículo 1 es donde presentan para la aprobación del reglamento, donde muestran con 6 títulos, 4 capítulos, 81 artículos, 3 disposiciones complementarias finales, una disposición complementaria transitoria y 7 anexos. En el artículo 2 hacen la publicación
que será publicado en el portal del Estado peruano. El artículo 3 es que al día siguiente de su publicación, este va a ser vigente en el diario El Peruano. Y el refrendo será, bueno, refrendado por el ministro del Ambiente. Avanza, María. Y ya en las disposiciones complementarias finales, de primera instancia podemos ver que las autoridades competentes deben actualizar sus normas relativas al impacto ambiental en un plazo no mayor a 180 días calendarios. Segundo, que las autoridades nacionales deben revisar los procedimientos relacionados al CIA. Tercero, para proyectos en cursos en el SNIP, el Ministerio de Ambiente en concordación con el Ministerio de Economías y Finanzas, todo eso también lo deben hacer en un plazo no mayor a 180. Y como cuarta disposición complementaria, es que el Ministerio del Ambiente está facultado para aprobar mediante la resolución ministerial. Tenemos las disposiciones complementarias transitorias, nos dice que en la Casa del Gobierno en Lima ha sido, bueno, aprobado el 24 días del mes de septiembre del año 2009. Continúa, María. Ya tenemos en el título 1, como el primer artículo, el objeto de esta ley, pues es, ¿no?, lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales. En el artículo 2, el ámbito del CIA queda comprendido en lo que son las políticas, planes y programas propuestos por las autoridades de nivel nacional, regional y local. En el artículo 3 nos muestran que los principios del CIA es la indivisibilidad, la participación, complementariedad, responsabilidad compartida, eficacia y eficiencia. En el artículo 4, como nos muestra ahí del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, va a ser un modelo sistema único, va a tener un mecanismo de integración, un proceso administrativo uniforme y único. También se va a regular los roles, el ámbito de actuación, funciones y facultades competentes. Regula la participación de las instituciones públicas, todo esto a nivel nacional. En el artículo 5 nos da a conocer las entidades que conforman el CIA, que son el MINA, las autoridades sectoriales nacionales, regionales y autoridades locales, y también las autoridades en los 3 niveles de gobierno, en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental. En el artículo 6 tenemos el organismo de rector del CIA. Nos dice pues que este organismo es el MINA, es el encargado. Y como podemos ver en el artículo 7, continúa Mari, tenemos las funciones del organismo rector. Todo eso son muchos, pero está mencionado aquí en el artículo. Siguiente, en el artículo 8 igual, muestra y doy a conocer las principales funciones. Luego, en el artículo 9, el ejercicio de las competencias de las autoridades a nivel regional y local en el CIA. Estas autoridades pues emiten la certificación cuyos efectos se circunscriban a la respectiva región o localidad de conformidad con lo dispuesto en esta ley. En el artículo 10, las funciones de las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en el ámbito del CIA. Como nos dice, resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos y supervisar y fiscalizar en ejercicio de sus competencias, hacer seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas comprendidas en la evaluación ambiental y, por último, establecer y conducir el registro de entidades supervisoras. En el artículo 11 nos muestra los instrumentos de gestión ambiental del CIA, que es la declaración del impacto ambiental, el estudio del impacto ambiental, el estudio del impacto ambiental detallado según categoría y la evaluación del ambiental de estrategia de ley A. El artículo 2, instrumentos administrativos del CIA son el registro de entidades autorizadas para elaborar las evaluaciones ambientales. Luego también el listado de proyectos de inversión sujetos al CIA, el registro administrativo de carácter público de las certificaciones ambientales y el informe de monitoreo ambiental. El artículo 3 pues, nos dice que los instrumentos de gestión ambiental complementarios al CIA están comprendidos, no son considerados instrumentos complementarios al mismo. Ingeniero, continúa. Bueno, continuando con la imposición, ingeniero, ¿se me escucha? Sí, continúa. Bueno, el alumno Bruno Lozano es el que va a continuar con el título 2.
el título 2 habla acerca de las disposiciones generales, ¿no? Para hacerlo más rápido, voy a mencionar algunas cosas, ¿no? De interés en todo caso. Todo es interesante, ¿no? Pero hay cositas que son un poquito más interesantes que otras. Por ejemplo, ¿de qué trata esta certificación? Dice, ¿no? La certificación lo que va a hacer es prevenir, minimizar, corregir y mitigar los potenciales impactos negativos, ¿no? Que hay que va a haber, que va a causar un proyecto, digamos, ¿no? Ahora, esta certificación es de obligatoriedad, o sea, sí o sí se tiene que dar esa certificación para que pueda iniciar el proyecto, ¿no? El alcance de la certificación involucra lo que es la viabilidad, dice, ambiental de manera integral, o sea, todo el proyecto, el certificado lo que te va a permitir es hacer todo el proyecto, ¿no? O sea, no es una partecita sí y otra parte no, ¿no? Ahí dice todo. La autoridad competente para la certificación, las autoridades se clasifican en tres, ¿no? Como mencionó mi compañera anterior, lo que son el sector nacional, o sectorial, perdón, lo que son autoridad sectorial, que es acerca de, son autoridades nacionales que pueden involucrar proyectos en donde los proyectos, valga la redundancia, involucren varias regiones, ¿no? O varias, o multisectoriales en todo caso. También hay otra autoridad, perdón, autoridad autoridad local y una autoridad regional, ¿no? Que son de menos rango, por así decirlo, ¿no? Cada uno es con sus propias competencias, con sus propias, no, ¿cómo se dice? Con sus propias, eh, eh, se puede decir, sus propias autonomías, ¿no? En cuanto a las políticas, planes y proyectos sometidos a evaluación, bueno, los que se van a someter a esta evaluación son todos los proyectos que van a ser nuevos, los proyectos que se van a modificar, o sea, ya están en proceso y se han modificado, entonces tienen que volver a hacer su certificado, ¿no? Los proyectos que se van a reubicar o trasladar y las políticas y planes, programas que involucren reubicación de ciudades y centros poblados, ¿no? La obligatoriedad del informe ambiental, es necesario hacer una evaluación ambiental estratégica, ¿no? Esta evaluación lo va a evaluar y lo va a aprobar el mismo MINAN, ¿no? El MINAN es el encargado rector, el que está más arriba de todo, digamos, ¿no? El que encabeza todo este consejo, este grupo en todo caso, ¿no? Más abajito están las autoridades locales, las regionales y después está, si no me equivoco, no me acuerdo bien, pero eso se lo menciona en el título 1, ¿no? Bueno, los proyectos de inversión del CEA, del CEIA, el CEIA sería, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Aquellos que pueden generar impacto significativo, bueno, solo aquellos que generen impactos significativos se tienen que clasificar de acuerdo al listado de inclusión, ¿no? Este listado de inclusión está en el anexo 2, si no me equivoco. Bueno, este anexo de inclusión están en lo que son la clasificación, ¿no? Lo que estaban hablando en todos los grupos también, ¿no? Clasificación ya sea en la parte, no sé, minera, ¿no? Hay varios aspectos en todo caso, ¿no? De acuerdo a qué proyectos hay ahí, o sea, se le puede clasificar, ¿no? Bueno, para hacerlo más rápido en todo caso, no tengo que entrar mucho en detalle. En este reglamento se tiene que categorizar al proyecto, ¿no? Esta categoría va a depender del criterio, ¿no? Este criterio está en el anexo, si no me equivoco, el 3. El 3. En estos criterios te dicen por qué razón tal proyecto va a estar en la primera categoría, en la segunda o en la tercera categoría. Solo son 3 categorías, ¿no? La primera categoría es la más sencilla, por así decirlo, ¿no? O sea, solamente va a presentar una declaración, una declaración de impacto ambiental, ¿no? El día. ¿No? La segunda categoría va a presentar lo que es el EIA, ¿no? Que es un estudio de impacto ambiental, y la diferencia entre esos dos va a ser por la magnitud del riesgo, ¿cómo se dice? El riesgo que va a generar, ¿no? O sea, el problema que puede generar, ¿no? Ya sea moderado o sea significativo, ¿no? Significativo es categoría 3, el más bravo, digamos, es el 3, ¿no? Ahora, todo proyecto que involucre reubicación de población, sí o sí es el categoría 3, ¿no? Eso es lo que dice acá en las definiciones generales. Ahora, para los procesos de clasificación, bueno, hay un proceso de clasificación. ¿Qué sucede acá? La clasificación, o sea, para que el proyecto te puedan dar tu certificado, necesitan clasificarte, ¿no? Esa clasificación, como les vengo diciendo, va a depender qué categoría vas a estar, ¿no? Ahora, esta categoría va a depender nuevamente, como les venía diciendo, del criterio, ¿no? Este criterio está en el anexo 3, ¿no? Ahora,
No, en el anexo 5 me estoy equivocando. En el anexo 5 está los criterios, ¿no? Bueno, le decía que la reubicación de poblaciones sí o sí van a ser los proyectos que están en la categoría 3, ¿no? ¿Qué más? El contenido de evaluación preliminar y TDR, ¿no? Los TDR primero te los aprueba el MINAN, ¿no? Ellos mismos aprueban el TDR, y este TDR son los términos de referencia de que cómo vas a hacer tú tu estudio de impacto ambiental, ¿no? Tú como empresa, ¿no? Como proyecto que va a estar ahí, ¿no? Y ese proyecto va a depender pues, de qué tipo de clasificación estás, ¿no? Por eso, primero te tienen que dar una clasificación. De acuerdo a la clasificación, tú vas a tener requisitos que tienes que presentar, ¿no? O sea, por ejemplo, categoría 1 te presentas, si no me equivoco, solamente hasta los términos de referencia, bueno, cumple los términos de referencia y solamente presenta el estudio de impacto ambiental. En cambio, en los categoría 2 y la categoría 3, que son lo más problemático, por así decirlo, ¿no? Más peligrosos en cuanto a ambiental, aparte tienen otros procesos, ¿no? que se tiene que aprobar, ¿no? Ahora, se puede hacer una reclasificación. La reclasificación, ¿qué significa? Que si un proyecto está a medio avance y hay algún cambio de diseño o algo en su proyecto, entonces sí o sí se tiene que hacer, mandar nuevamente a los documentos que han mandado para que le den su certificado, pero ya con esos nuevos cambios que va a haber, ¿no? Bueno, sí, siguiente, compañera, hoy estoy mirando de otro. Ya, en la siguiente, en la 16. Página 16. En la 16 habla lo que es la elaboración del estudio de impacto ambiental, ¿no? Bueno, el estudio de impacto ambiental es parte de un documento, es un instrumento de gestión. Eso lo quería mencionar, ¿no? Hay dos tipos de documentos, ¿no? El documento de gestión y el documento de gestión y el documento de administrativo, ¿no? El documento de gestión es lo que te permite, o sea, todos los documentos que te va a permitir obtener ese certificado, ¿no? Ahora, para dentro de ese documento, perdón, este instrumento de gestión están lo que son el impacto ambiental, ¿no? Y entre distintos documentos que puede haber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, no sé si, a ver, por acá los tengo, ¿no? Hay distintos documentos que te permiten, que entran ahí, ¿no? Como por ejemplo lo que son la opinión de la ciudadanía, de la ciudadanía, ¿no? Cosas por ese estilo, ¿no? No recuerdo, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, le decía, el contenido del estudio de impacto ambiental, LEIA, que ¿quién lo define? La autoridad, ¿no? Estará, dice, en función va a depender en cuanto a la función de la magnitud y la complejidad de los proyectos. Eso es lo que les decía en cuanto a la categorización, ¿no? La magnitud y la complejidad del proyecto, ¿no? Eso es clave en todo caso, la categorización. El requerimiento técnico debe estar elaborado por el proyecto de diseño a nivel de factibilidad. Eso también es importante, ¿no? El diseño técnico del estudio ambiental tiene que estar elaborado un diseño de factibilidad, o sea, de que se puede hacer, o sea, qué de posibilidad se puede hacer, ¿no? Este es crucial porque si no se habla de esta manera, la misma autoridad no te lo va a aprobar, ¿no? Bueno, vamos avanzando porque estamos ya. Y bueno, el procedimiento de evaluación, o sea, se tiene que evaluar el estudio de impacto ambiental para que recién finalmente se pueda otorgar la certificación ambiental, ¿no? Esos son para los casos, categoría 2 y 3, ¿no? Allá, ¿no? Y acá hay una serie de requisitos que se tiene que presentar, ¿no? La presentación es solicitud de autoridad, nuestra solicitud a la autoridad, en la información de titular, sus datos, todo. En cuanto a la evaluación, para la categoría, acá están sus fechas en todo caso, ¿no? No me traen detalles, ya las horas ya están pasando. A veces es necesaria una opinión técnica para que se pueda aprobar, ¿no? Y eso se tiene que detallar en el término de referencia, ¿no? Si hay uno, pues, en casos, por ejemplo, hay dos tipos, los más comunes, ¿no? Que serían el patrimonio natural, que sería el SNAC, ¿cómo es? SNAP, si no me equivoco, el que está encargado, esa organización el que está encargado del Estado, y el ANA, ¿no? Que ya todos conocemos, que es cuando se involucra lo que es el agua, ¿no? Esas dos son opiniones técnicas, ¿no? Que ellos tienen, su voz es valioso para su aprobación de ese certificado, ¿no? Pero eso se tiene que referenciar en los términos de referencia, vale la redundancia, ¿no? Bueno, luego de su aprobación se puede dar una resolución aprobatoria, ¿no? En este caso, si es aprobatorio, te dan la certificación, ¿no? Esa certificación lo que te hace es avalar o te da el permiso para que inicies cualquier tipo de actividad que tú necesites en tu proyecto, ¿no? Entonces, y si no te dan la aprobación, o sea, la evaluación no es lo correcto, digamos, entonces te da una resolución desaprobatoria en todo caso, ¿no?
y ya no tiene efecto a querer volver a mejorar, o sea, a querer aprobarlo, ¿no? Entonces, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Continúan mis compañeros. Pasa, por favor, al título 3. Buenas tardes, ingeniero. Ya. Mi nombre es, buenas noches, ya. Mi nombre es José Jesús Rodríguez Chuquisuta y continuando con el título 3, es el proceso de evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas públicos. Entonces, el encargado de eso viene a ser la evaluación ambiental estratégica, que tiene como finalidad hacer un proceso sistemático, activo y participativo que tiene como la finalidad de interactuar con la variable ambiental, ¿ya? Entonces, su carácter previo viene a ser que se debe aprobar previamente la ejecución de políticas, planes y programas públicos. Entonces, su contenido, como pueden observar ahí, son varios. Pues voy a mencionar algunos para hacer para que mis compañeros, los demás compañeros se expongan, que viene a ser el análisis de objetivos y contexto de la política, evaluación de objetivos generales y objetos específicos, descripción de la situación actual del ambiente potencial afectado, identificación y características de las posibles aplicaciones ambientales que se puedan generar, sección de alternativas sustentadas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿quién es el que aprueba el AE? El que aprueba el AE viene a ser el MINAM, que revisa y evalúa el AE. ¿Y quién hace el seguimiento y el control de AE también? Viene a ser el mismo MINAM también, el que hace eso. Y el OEFA es el responsable, o sea, el OEFA es el que da el seguimiento y control. Y el MINAM es el que da la aprobación, da la aprobación. Sigue, compañera. Ya, ahora, el título 4, que viene a ser información y la participación ciudadana, como carácter público, toda documentación es de carácter público, nos indica la ley. Y como idioma de información, el titular o proponente presentante ante la autoridad debe estar redactado en idioma castellano. ¿Ya? Y de la aprobación ciudadana es un proceso dinámico, flexible e inclusivo, que sustenta en la aplicación de múltiples modalidades. Y las instancias formales y no formales de participación ciudadanas deben ser, hay dos que vienen a ser instancias formales para el acceso de la información y difusión de la misma, y otro que vienen a ser instancias no formales que el titular o proponente debe impulsar conforme al plan de participación ciudadana aprobado por la autoridad competente. Y lo que es el mecanismo de participación ciudadana constituye instrumentos para la difusión de formación y de la generación de espacios para la formulación de opiniones, observaciones, sugerencias, comentarios y otros aportes orientados a mejorar los procesos que toman las decisiones respecto a los estados ambientales. Y los demás puntos, ¿no? Voy a hacer más rápido para que el tiempo no me gane. Me voy al título 5. Pasa, compañero, por favor. Que viene a ser registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios ambientales. En eso vienen a estar el registro de entidades autorizadas, la exigibilidad, los contenidos para la inscripción de riesgos, y pasa, compañera, para que puedan exponer mis demás compañeros, que viene a ser el capítulo 6. Y el capítulo 6, que viene el seguimiento y control, lo cual está dado por funciones que comprenden el seguimiento, lo cual se comprende lo siguiente, que es la supervisión, la fiscalización, la sanción y la vigilancia. También la verificación de los procesos de AE. Luego vienen los incentivos. ¿Qué hacen los incentivos? Incentivos da la facilidad y propone el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas por el marco del CIA. Ya. Ahora, responsables de la supervisión, fiscalización y sanción, también está la atención de impactos ambientales no considerados de los estudios ambientales, está la información de monitoreo ambiental y la vigilancia de ámbito del CIA, ¿no? Ahora, sigue, compañero, el siguiente. Ya están las disposiciones complementarias finales, lo cual hay 3, que es la primera, segunda y tercera. La primera da las acciones ejecutadas durante y después del estado de emergencia declarado oficial por el evento catastrófico. En la segunda se aplica supletoriamente al procedimiento administrativo para la obtención de certificados ambientales. Y la tercera, en el plazo de 180 días, el MINAM aprobará la primera actualización del listado de inclusión de los proyectos de inversión de sujetos al CIA. Ya.
Y por último, que es la disposición complementaria de transitoria, que dice que el registro de entidades, autoridades para realización de supervisión con fin de fiscalización ambiental. Gracias, ingeniero. Ahí paso a mi compañera. Buenas noches compañeros, soy Torrejón Ceballos. Voy a continuar con lo que son los anexos. Tenemos aquí en la diapositiva un anexo con respecto al árbol. Tenemos las definiciones que son básicas para poder comprender y así analizar bien la ley del CIA. A continuación, en la siguiente diapositiva, tenemos el anexo 2, que son los listados de inclusión de proyectos de inversión. Aquí vemos por cada sector y sus respectivas autoridades. Siguiente diapositiva, compañera. Tenemos el sector de agricultura, el Minagri, con respecto a sus 5 primeros proyectos en lo que son inclusión de proyectos en la ley del CIA. Tenemos, por ejemplo, en lo que es la agricultura, los canales de reguío, el sector de comercio y turismo, lo que vienen a ser el aprovechamiento de las fuentes mineras como fines turísticos. En la defensa tenemos lo que son, más que nada, artillería naval. En lo que es la siguiente diapositiva, en energía y minas, tenemos lo que es la electrificación rural, con respecto a la seguridad y también al desarrollo de estas poblaciones. En la siguiente diapositiva, compañera. De allí tenemos el sector de minas, con respecto a lo que es la producción de los materiales preciosos y todo eso. El sector de producción, tenemos lo que viene a ser aquí en la imagencita, tenemos lo que es la pesca, el desarrollo de la pesca o del producto del pescado con respecto a la industrialización para un mejor control en sus respectivos impactos ambientales. En el sector también de la industria, en el mismo sector de producción, tenemos lo que son el almacén de productos y alimentos. En la siguiente diapositiva. Lo que son el sector de transporte y comunicaciones, tenemos lo que son los ferrocarriles, los puentes, las carreteras, que si bien sabemos que en la ingeniería civil genera bastante impacto ambiental con respecto al medio ambiente, se necesita un control seguro y con una supervisión adecuada, como por ejemplo son lo que son los SOMAS en las obras. El sector de transportes y comunicaciones, con respecto a las comunicaciones, tenemos las redes inalámbricas, las redes de Wi-Fi. Estas, si bien no generan mucho impacto ambiental físico, sí generan un impacto más bien ambiental con respecto a sus radiofrecuencias. En el sector de salud, el poder así desechar correctamente los residuos sólidos, químicos también. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el sector de construcción, saneamiento y vivienda. En vivienda y construcción tenemos el planeamiento urbano para una mejor organización del crecimiento social. También darle su rol a lo que es el papel de la naturaleza con respecto al desarrollo del ciudadano. En el sector de saneamiento tenemos el tratamiento de las aguas residuales. En el gobierno local también sus respectivos proyectos con respecto hacia la sociedad y a su respectiva región. Siguiente, compañero. Buenas noches, ingeniero. Continuando con la exposición, soy la alumna Zulka y vamos a ver el anexo 3. Lo que son los términos de referencia básicos para estudios de impacto ambiental semi-detallado, los cuales son para los proyectos clasificados en la categoría 2, el cual debe contener un resumen ejecutivo, el cual debe ser un instrumento claro y preciso que permita a los interesados tener una visión clara del proyecto que se va a ejecutar, de los impactos ambientales que éste generaría y de las estrategias de manejo ambiental respectivas. En la descripción del proyecto debe contener los antecedentes generales, marco de referencia legal y administrativo, objetivos y justificación del proyecto, descripción de las distintas etapas del proyecto precisando el cronograma, el tiempo de vida útil, etc. También estamos, siguiente por favor, en la línea base es donde se especifican las características del área o lugar donde se ejecutará el proyecto, el cual debe contener la descripción de la ubicación, extensión del proyecto, identificando y definiendo el área de influencia directa e indirecta, la descripción del medio físico, lo que son el clima, la geología, hidrología, etc. También la descripción del medio biológico, las áreas naturales protegidas, unidades paisajísticas, etc. También debe contener los aspectos sociales, económicos, culturales de la población ubicada en el área de influencia del proyecto. En el punto número 4 tenemos el plan de participación ciudadana, en el cual el titular deberá elaborar el plan de participación ciudadana tomando en cuenta las disposiciones establecidas en las normas sectoriales, el cual debe presentarse en el acápite los resultados debidamente sustentados del desarrollo del plan de participación ciudadana, donde se evidencie las características, estrategias, acciones y mecanismos
de involucramiento y participación de las autoridades, población y las entidades respectivas. También tenemos en el punto número 5 la caracterización de impacto ambiental, donde se debe tomar en consideración la identificación y caracterización de los impactos ambientales, así como también debemos tener en cuenta los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales que este proyecto podría generar en todas sus fases y durante su periodo de ejecución y durante toda su duración, en las cuales tenemos que analizar la situación ambiental y tratar de prevenir los impactos directos e indirectos del proyecto. En el punto 6 tenemos la estrategia de manejo ambiental y en el punto 7 la empresa consultora. Se especificarán los nombres y firmas de los profesionales y técnicos que han intervenido en todo este proceso. Y como punto 8 tenemos las consideraciones que se determine por la autoridad competente. Luego continuamos con el anexo 4, que básicamente tiene la misma estructura que el anexo 3, solamente la diferencia es que este está enfocado para los proyectos categorizados como tipo 3. Gracias. Ingeniero, buenas noches y compañeros. Continuamos con la exposición. Mari, siguiente diapositiva. Ya. Es el anexo 5 que trata a priori los criterios de protección ambiental. Estos son considerados tanto por el proponente y por las autoridades competentes para determinar y aprobar la categoría del proyecto. Se especifica que tanto las actividades de un proyecto pueden generar impactos negativos. Entonces, por ello se dividen en 8 criterios que deben ser analizados. El criterio 1, que habla acerca de la protección de la salud de las personas. El criterio 2, la protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua como del suelo. El criterio 3, la protección de los recursos naturales. En el criterio 4, la protección de las áreas naturales protegidas. Aquí en la región de Ucayali contamos con 3 áreas protegidas que son el Parque Nacional Sierra de Divisor, la Cordillera Azul y el Parque Nacional Alto Purús. Asimismo, el criterio 5, que habla acerca de la protección de la diversidad biológica y sus componentes. En el criterio que no tenemos que alterar estas especies que viven en un determinado ecosistema. El criterio 6, que habla acerca de la protección de las comunidades nativas y campesinas, ya que estas no tienen que ser reubicadas en otro lugar para su construcción. Y el criterio 7, que es la protección de los espacios urbanos, que hace referencia a la reubicación de las ciudades y a la localización del proyecto. Asimismo, el criterio 8, que habla acerca de la protección del patrimonio arqueológico, ya que en nuestro país no solamente es rico tanto en flora como en fauna. Siguiente, Mari. De acuerdo a este criterio, hemos propuesto un ejemplo que se está dando actualmente, que es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Como publicación se tiene de que no se considera un impacto en cuencas que abastecen de agua al Cusco. Se tiene como priori de que nuestro país está considerado como uno de los mejores destinos culturales. Entonces, en este aeropuerto se ha previsto de que se han cerrado varias cuencas que abastecen a la misma ciudad de Cusco, asimismo poniendo en peligro sequías. Se ve de que alrededor del aeropuerto hay zonas arqueológicas que van a estar en peligro. Estas son Sacsayhuamán, Quencos y hasta el mismo santuario histórico de Machu Picchu. Siguiente. Para el anexo 6 se tiene el contenido mínimo de la evaluación preliminar que habla acerca de los datos generales que van a contener. Estos son 11 datos, los cuales se subdividen en datos generales del titular y de la entidad autorizada, que habla acerca de los datos de domicilio, calle, provincia, entre otros. Asimismo, la descripción del proyecto, el tercer aspecto que es del medio social, físico, biótico, el cuarto que es el plan de participación ciudadana, el sexto que es descripción de los posibles impactos ambientales, el séptimo que es medidas de prevención, de mitigación, el octavo plan de contingencia, el noveno que es plan de cierre o abandono, el décimo que es un cronograma de ejecución. Esto se realiza en base a un cronograma Gantt y el presupuesto de implementación que tiene que estar ubicado.
Doy paso a mi compañero. Buenas noches, compañeros, ingeniero. Continuando con la exposición, teníamos un video para presentar, pero por falta de tiempo no lo vamos a proyectar, pero sí les vamos a hacer llegar a nuestros compañeros en el grupo. Continuando con el anexo 7, aquí nos habla sobre el programa de proceso de certificación ambiental, donde comienza con una clasificación del documento ambiental, que tiene la consideración de 30 días a partir de admisión a la solicitud de clasificación, y este proceso consta de 2 puntos. Se evalúa, se autoriza o se deniega, y se emite la certificación ambiental para la categoría 2 y la categoría 3. En cuanto a la evaluación del documento ambiental, para la categoría 2 tiene 40 días para su evaluación y 30 días para subsanación de observaciones. Y para la categoría 3, 70 días para evaluación y 30 días para subsanación de observaciones. En cuanto al certificado ambiental, para la categoría 2 ya se tiene 20 días para la expedición de la resolución respectiva, y la categoría 3 también. La resolución ministerial número 239 nos habla sobre las disposiciones para la revisión aleatoria de la evaluación de impacto ambiental. Aquí tenemos los 3 primeros artículos, donde el artículo 1 nos establece las disposiciones a cumplir. En la 2 está la definición y ámbito, que es un análisis técnico desarrollado por la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Y en cuanto al ámbito, está constituido por todos los estudios de impacto ambiental. La instancia responsable es la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. Y se realiza de manera directa o con el concurso de otras entidades si se requiere. En el artículo 4 encontramos las responsabilidades de las autoridades competentes, que vendrían a ser facilitar el acceso directo, remitir al MINAM y brindar las facilidades logísticas necesarias durante todo el periodo de revisión. En el artículo 5 tenemos el proceso de selección. En la primera selección se considera el total de evaluación de impacto ambiental aprobados desde la vigencia de la ley hasta la fecha de publicación. En la segunda selección se considera lo mismo desde el día siguiente de la publicación hasta el 31 de diciembre del presente año. Y en las posteriores selecciones también. Aquí está la continuación hasta el artículo 10, que básicamente en el artículo 6 son los criterios técnicos, la ubicación, la envergadura del proyecto. En la revisión, en el artículo 7, la revisión aleatoria tiene 3 aspectos: los formales administrativos, la revisión técnica y contenido, donde se hace un análisis detallado del contenido, y la revisión de efectividad, ¿no? Se realiza la efectividad y eficacia, los compromisos sociales y ambientales. En cuanto al procedimiento, ahí podemos ver que se selecciona aleatoriamente, se revisa la revisión, se procesa, se analiza, se sistematiza. Si se requiere la opinión de otras instancias, se elabora un informe final, se realiza el seguimiento y se pone a disposición y dominio público. En cuanto al último artículo, nos explica sobre la actualización de los instrumentos, que lo hace la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. También encontramos otra resolución ministerial donde nos muestran el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Solamente hemos puesto algunos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sobre la construcción de transportes, la construcción de puentes o túneles, la infraestructura de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados, cementerios y crematorios. En cuanto al Ministerio de las Habitaciones Residenciales, las viviendas multifamiliares. En cuanto a urbanismo, la desafectación de áreas destinadas para parques zonales. En cuanto a construcción, están en mayor a 3.000 metros cuadrados. En saneamiento, está el represamiento de agua para la potabilización, la planta de tratamiento de agua para consumo humano, almacenamiento de agua, redes de aguas residuales, etc. Algunos aspectos, como las construcciones rurales, la elaboración de harinas de granos de transformación primaria, el procesamiento de desechos vegetales y hortalizas para forrajes,
y el tratamiento y envasado de plantas medicinales. En cuanto a la conclusión, todo nuestro grupo hemos planteado, y les voy a mencionar algunos de ellos. Hoy en día en el Perú ha sabido darle la debida importancia al medio ambiente en el ámbito legislativo, reconociendo su gran importancia para el desarrollo nacional a largo plazo. La presente ley es un instrumento de gestión ambiental en el cual se intentan las estrategias para la conservación del ambiente, guardando armonía con el entorno socioeconómico y potenciando el desarrollo de los centros poblados. En cuanto a las recomendaciones, hemos puesto que se recomienda, en la medida de lo posible, diseñar los diversos proyectos teniendo como rol fundamental su incidencia en el medio ambiente, evitando así sobrecostos a causa de las modificaciones para cumplir la normativa del CIA. Asimismo, se recomienda la participación ciudadana constante como instrumento clave para lograr que la evaluación de impacto ambiental sean confiables. Gracias. Muy bien, señorita. Muy bien, al grupo número 1 por la exposición. Gracias por su participación. Y bueno, también estuve revisando su trabajo en el transcurso de su exposición y viendo qué puntos han desarrollado, ¿no? Y bueno, me di cuenta también que han podido pues abarcar prácticamente todo el reglamento, incluso fueron un poquito más ahí revisando algunos decretos supremos, ¿no? Los anexos, que son muy importantes porque ya habiendo revisado ustedes pues este reglamento, les va a ser más fácil pues que puedan entender ya en la siguiente parte con respecto a la segunda parte del curso con respecto ya a estudios de impacto ambiental. Y bueno, en general pues al grupo también felicitarles por el trabajo y por la exposición que han realizado. Como que, sí han abarcado varios puntos, han expuesto todos también, entonces eso también es muy importante, aunque se han pasado un poquito el tiempo, pero bueno, han expuesto todos y han abarcado los puntos más importantes. Bueno, jóvenes, ya son 7:14, entonces con la participación del grupo número 1, quedamos hoy día nos quedamos el día de hoy en este punto y continuamos el día miércoles con los 3 grupos que ya tenemos pues y que ya sabemos el orden también, ¿ok? Bueno, jóvenes, felicitar a todos por la participación. Bueno, y uno que otro, pues que hay un poco que no ha cumplido, ¿no? Y bueno, ya les he mencionado. Gracias, jóvenes, y buenas noches. Nos estamos viendo la siguiente clase. Buenas noches, amigo. Buenas noches, jóvenes. Ingeniero.